Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana con nuestra compañera Mónica Luzárraga. Ahora está como invitada, no sé dónde está. ¿Cómo le va, Mónica? No vemos dónde está, no vemos dónde está. No nos da señales de dónde está. Ya se ha hecho común. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya se ha hecho común que uno aparezca ahí en cualquier lado, de incógnita. ¿Cómo le va, Buenos Mónica? días, Jaime. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. Y buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas ya a la señal de Ecuador en directo y los especialistas en este nuevo inicio de semana e inicio del sexto mes del año. Felicidades al niño interior que llevan cada uno de ustedes el día de ayer y que festejan. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado, Niños queridos rebeldes compañeros? somos aquí, Mónica. Niños rebeldes. ¿Se dieron regalo, no se dieron regalo? Uno mismo se da su propio regalo, pues no le queda de otra. Exacto. Hoy vamos a entregar los regalos, pero no está acá, pues, Mónica. Así siempre me cuentean, es mentira. Siempre me quieren engañar, me quieren hacer ir con engaños, con manipulaciones. Este mes vamos a entregar regalos, no se preocupe, que es un bonito mes. Mónica, no sé si vio la intervención de Sadefris. Sí, y es lastimoso. Yo le comentaba a Jairen Noriega, a la asambleísta de Revolución Ciudadana, que me daba muchísimo orgullo saber que aún ante la evidencia palpable de tanta mediocridad, de tanta limitación, nosotros podamos decir que quienes representan la voz disonante dentro de la Asamblea Nacional sí tengan la elocuencia, pero sobre todo la preparación para defender con altura en el debate parlamentario las situaciones que evidentemente el pueblo necesita escuchar, ¿no? Las comparaciones sobran porque lastimosamente una persona que se jacta de haberse preparado en el exterior, que se jacta de haber tenido la mejor educación, que se jacta de que su experiencia es como gestora de proyectos, tenga tantas limitaciones, no solamente con la coherencia de sus argumentos, sino también con el manejo del lenguaje, porque es que a leer nos enseñaron cuando teníamos 5 años. Entonces, sí se demuestra muchísimo la falencia. Y ojo, esto no es de ahora. Recuerden ustedes que esta fue la misma que cuando era ministra decía que la Amazonía era un país. Entonces, ya no se trata simplemente de que digamos, ¿no? De que no tengas el manejo del idioma español porque pues has vivido toda tu vida fuera o cualquier otra cosa. Si vas a representar un país, si vas a sentarte al frente de una curul y vas a ejercer un debate parlamentario, una representación popular, por favor, al menos un cursito de oratoria, un 2 que 3 clases de palabra, de poder sostener con argumentos. Y no es solamente SADE. Lastimosamente los que pudimos ver esa sesión del primer debate de la ley llamada ahora de solidaridad nacional, se muestra la falencia, la carencia de recursos, de argumentos, pero sobre todo de datos, de cifras, de la parte técnica legislativa. La asamblea no es un foro romano donde vamos a dar discursos bonitos, no. Vamos a citar con argumentos, vamos a citar con cifras, vamos a hablar de leyes. Porque de ahí para histrionismo, para teatro, mire la Casa de la Cultura, vaya. Si tiene habilidades para el teatro, si tiene habilidades para la mofa, para el chiste, para teatrificar todo, váyase al teatro. Quizás ahí le va mejor, pero no en la Asamblea Nacional. Eso nos deja ya sentado claramente, Mónica, que los asambleístas de ADN están simplemente ahí para seguir el libreto que les pongan. Por supuesto, y más allá de eso, para manipular la opinión, para sesgar la opinión. Entonces resulta ser que ahora una ley que se llama Ley de Solidaridad Humana, que supuestamente o inicialmente era para desarticular economías criminales, ahora lo único que tiene de economía es el beneficio a aquellas personas que puedan donar bienes o recursos y quienes se van a beneficiar de una exención tributaria del 30% del impuesto a la renta. Yo me pregunto, ¿cómo eso puede ser solidario para el pueblo ecuatoriano? O sea, dejar de cobrar impuestos, dejar de cobrar tributos es una forma de solidaridad. Decía un asambleísta de ADN, que nos donen pistolitas o que nos donen pistolotas. Qué desfasado tiene que estar el criterio de esta gente para creer que la economía criminal, para creer que la criminalidad que tenemos en este país se va a solucionar porque unos cuantos empresarios, unos cuantos bolsillo llenos, van a donar pistolitas y pistolotas al pueblo ecuatoriano. Yo me pregunto, los niños, niñas y adolescentes, víctimas del desplazamiento, los niños, niñas y adolescentes, víctimas de la cooptación en el crimen organizado, ¿necesitan pistolitas, pistolotas? Ayer sacaban cifras de todos los niños que han muerto en solo el
ya va a ser el primer semestre del año 2025. Cifras aterradoras en realidad de cuántos niños, niñas y adolescentes ya no son solamente parte de las estadísticas de ese 60%, Jaime Carr. 60% de los crímenes de este país los cometen adolescentes. Entonces, ¿qué? ¿Les vas a dar pistolitas y pistolotas a la Policía Nacional para que mate a esos adolescentes? ¿O necesitas reinvertir toda tu capacidad económica como Estado en la prevención social, en la reconstrucción del tejido social, en salvar a esos niños, niñas y adolescentes de las mafias, darles una nueva oportunidad de vida? Porque lo que estamos creando son generaciones y generaciones de sicarios, generaciones y generaciones de delincuencia. Y si matas a uno, no es contento con que mates a uno, porque vienen 10 atrás de él. La solución de este país no está en eso, definitivamente. Y si dejamos de lado un poco la parte de ese rescate y nos vamos hacia la parte económica con el déficit fiscal que tiene este país, seguir pretendiendo que no se paguen los impuestos y darle el beneficio a las grandes empresas nos va a crear aún más un déficit en la cuenta corriente del Estado. Porque me pregunto yo qué va a pasar con los profesores, qué va a pasar con los médicos, qué pasa con las medicinas en los hospitales. Y yo sigo dándole réditos y beneficios a las grandes empresas. La decía la semana pasada el economista Marco Flores aquí en el canal el día jueves. El déficit en el presupuesto general del Estado para poder cubrir las obligaciones que no son solamente el gasto corriente, porque resulta ser que el gasto corriente es lo que menos le importa al gobierno en este momento. Su interés primordial es seguir pagando la deuda externa y seguir generando préstamos con el Fondo Monetario Internacional y seguir endeudándonos mientras la parte social queda relegada. Pero sí, la obligación principal en este momento del gobierno nacional, que no lo va a hacer porque tiene rabo de paja, es cobrar los impuestos. Decía Jairén Noriega, el empresario responsable, solidario, no es el responsable que dona una camioneta, una casa, 10 granadas, 100 fusiles. No. El empresario responsable con este país es el que paga los impuestos, el que paga la totalidad de sus impuestos. Salía ayer una publicación en un medio de comunicación. ¿Qué te puede pasar si no pagas tus impuestos? La respuesta es: te conviertes en presidente del país. Te conviertes en vicepresidenta del país. Te premian. Porque resulta ser que la entidad tributaria es experta para cobrarle impuestos a ti, a mí, a los puchitos, digamos. Pero a los grandes deudores, a las deudas en firme, a las grandes empresas que le deben impuestos a este país, que son impuestos en firme, es decir, que no admiten ya ningún tipo de consideración, no les hacemos nada. Y esa realmente es la realidad, la responsabilidad y la solidaridad, la empatía de las grandes empresas tiene que ser entregar los impuestos que por ley les corresponden y que tienen que ser redistribuidos por el Estado de acuerdo a la legalidad tributaria, de manera equitativa entre todas aquellas asignaciones que se necesitan. Tú lo has dicho, Carlita: salud, educación, inversión en industrias, en empleo, en la reactivación económica necesaria que necesitan, por ejemplo, los GATS para hacer obras públicas. Con lo que pasó en la refinería de Esmeraldas, no tienen ni asfalto para volver a bachear las calles. Por favor, ¿dónde está el enfoque de este país? ¿Dónde está el enfoque del gobierno nacional? Así no se reactiva la economía. La economía del país se reactiva generando que los impuestos se conviertan en obra pública, se conviertan en servicios de calidad, que les paguen los sueldos a los profesores, que les paguen las deudas a los proveedores del Estado. La gente ya no quiere ni ser proveedora del Estado porque el Estado literal los pone a sufrir. Le quedan debiendo a todo el mundo. Hay proveedores que tienen 2, 3 años sin pagarse y el gobierno les retiene los pagos. Y yo me pregunto, ¿por qué les retienen los pagos? Porque claro, detrás de los pagos está la coima. Entonces, como no tienes ya ni para la coima en estos momentos, entonces obviamente pues no te pago y ahí te dejo. Entonces, todo el ciclo económico, todo el ciclo de producción, que en muchos casos depende de ese pago, llámese proveedores, llámese trabajadores, se van a la calle. Y estar en la calle significa cada vez más dependencias, subempleo, desempleo, etcétera. Así no se reactiva la economía definitivamente. Mónica, para combatir la inseguridad en este país, ¿se necesitan más leyes o es suficiente las leyes que tenemos? No se necesita ninguna ley más y nos los acaba de demostrar el ministro Reinberg. El día de ayer han publicado con bombos, platillos, cobertura cinematográfica,
la incautación de nada más y nada menos que casi 43 propiedades de alias Fito y de su familia, ¿no? Y la captura de otras tantas personas, bienes valorados en aproximadamente 13 millones de dólares. Me encanta, me fascina demostrarles que sin ninguna ley de solidaridad humana pueden hacer lo que tanto dicen que no pueden hacer. Y está. No tenemos incautación, tenemos incautación. No tenemos ley de extinción de dominio, tenemos ley de extinción de dominio desde el 2021. No tenemos allanamientos, tenemos allanamientos. ¿Qué más necesitan? Ah, no, necesitan es beneficiar a los amigos, beneficiarlos con la exención tributaria. Esa es la verdadera finalidad de esa ley. Suplantar el monopolio estatal de seguridad y permitir que terceros, que no son parte de la fuerza pública, se involucren en el monopolio de seguridad, lo cual además es peligroso. ¿Por qué razón? Yo les comentaba, no sé si te comentaba ayer, Jaime. A ver, ¿qué pasa si Corporación Palito dona 35 camionetas a la Policía Nacional? Ah, pero Corporación Palito todos los meses hace un envío de droga al exterior. ¿Tú crees que la Policía Nacional va a investigar a Corporación Palito? ¿Va a investigar las economías criminales? No lo va a hacer. Así se generan los conflictos de interés. Conflictos de interés que le encanta a este gobierno. Le fascina a este gobierno el conflicto de interés. Mónica, el día viernes estuvo en Ecuavisa el asambleísta Ferdinand Álvarez, que habló justamente sobre este tema de la Ley de Solidaridad Nacional y los temas señalados que son considerados como inconstitucionales que no están en la ley. Escuchemos para después tener su respuesta. Ustedes han realizado algunos cambios, sin embargo se mantienen algunos aspectos que, aunque usted señale lo contrario, asambleísta, continúan contrariando la Constitución, que en su artículo 77... Dígame cuáles, y los discutimos con todo gusto. Artículo 77. La privación de la libertad se da con una orden judicial, no con un informe de inteligencia. Segundo caso. A ver, actualmente, usted, a ver, adelante. Insisto, mire, actualmente, usted, yo, las personas, los ecuatorianos que nos observan, si vemos a una persona que está cometiendo un delito, podemos aprenderlo. No a la fecha, tiene que ponerlo en... Pero es que el proyecto habla de aprehensión, no de detención. Porque lo cambiaron. Me está incorporando la palabra detención. Yo estoy hablando de la aprehensión. Porque lo cambiaron. El verbo de la aprehensión actualmente. Usted y yo podemos aprenderlo. Lo que se cambia es que no es de 24 horas, sino en 48 horas. Sí, pero las fuerzas del orden no son ciudadanos comunes y corrientes y... Pero con mucha más razón. ¿Con mucha más razón qué? Con mucha más razón, si vemos las fuerzas del orden están dentro de un operativo, están dentro de un recorrido y ven a una persona cometer un delito, ese es el delito flagrante, ¿lo deben aprender? El delito flagrante es otra instancia, no confundamos a la ciudadanía asambleísta. Ustedes están diciendo... Es que no lo estamos confundiendo, estamos hablando de la aprehensión. Permítame, ustedes están señalando que con un informe de inteligencia se podrá aprender a un ciudadano. La Constitución... podemos no estar de acuerdo con ello, dice otra cosa. Dice que se necesita una orden de un juez, no un informe de inteligencia. Entonces, ¿eso lo van a modular o lo van a terminar aprobando así como lo han modificado en este primer debate? Todo tiene una conexión, estimado Lenin y ciudadanos. Si estamos tipificando el delito de pertenencia a grupo armado organizado, en conflicto armado interno, evidentemente las personas que directa o indirectamente formen parte de estos grupos criminales organizados tienen que ser aprehendidos y los informes de inteligencia van a conllevar que por ende estos grupos, estas personas que pertenezcan y ayuden de forma directa o indirecta a estos grupos criminales, evidentemente van a tener que ser sancionados, van a tener que ser aprehendidos y sancionados. Esto a través de un informe de inteligencia que se va a llevar también. Entonces, esos informes no es algo desconocido, es algo que ocurre a nivel mundial, estimado Lenin. Insisto, el derecho penal es de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. El delito de pertenencia incluye el derecho penal de segundo orden. Ya lo estamos incluyendo, lo estamos haciendo y todo tiene la conexión debida con un solo objetivo. Yo les pregunto aquí a los ciudadanos, a los comerciantes, pescadores artesanales, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios que están siendo víctimas de secuestros, que están siendo víctimas de extorsiones por parte de estos grupos criminales.
Yo creo que es importante escuchar tu criterio sobre la postura de este asambleísta que defiende lo indefendible. ¿Y cuál es la conexión? Porque ha repetido como 4 veces la conexión, la conexión, la conexión. ¿Cuál es la conexión de la normativa para que tú puedas aprender a alguien por un informe de inteligencia? Cuando no tienes argumentos, utiliza el miedo. Cuando no tienes ley, cuando no tienes justificación, utiliza el miedo. Por esa razón, luego de trabarse, luego de no poder explicar, y ojo, que a Lenin Arteaga también le faltó muchísimo de saber qué era lo que estaba preguntando. Entonces termina siempre, como todos los del gobierno, llamando al miedo, llamando al terror a la gente, poniendo a la gente en esta polarización absurda de, es que si usted no quiere es porque usted es parte de la delincuencia, pero si usted no hace esto, entonces es porque usted ya está harto de la delincuencia. No es así. Y de hecho, lo que está diciendo Ferdinand Álvarez es el mismo absurdo que dijo Sergio Peña, cuando refirió que él había sido el autor de la reforma entre cambiar la palabra detención por aprehensión. Y hay algo que sí es correcto, y se lo dice Lenin Arteaga, le dice, aprender solamente se da en situación de flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Yo estoy viendo en este momento que a Carla le están robando en la calle. Yo, el policía, el militar, el vigilante de tránsito, el agente de tránsito municipal, puede aprender a la persona, aprender, A-P-R-E-H-E-N-D-E-R, así facilito, y trasladarlo de inmediato o entregarlo, si se quiere, a la Policía Nacional, que son los únicos agentes autorizados para trasladar ante órdenes de un fiscal. Trasladan a un fiscal y el fiscal en 24 horas tiene que solicitar que se lleve a cabo una audiencia de calificación de flagrancia. ¿Quién dirige la calificación de flagrancia? El juez. El juez dice, a ver, sí, te detuvieron, amigo, robándole a Carla, y aquí vamos a iniciar un proceso para tu caso. Pero eso no es lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley, sí es verdad, cambió la palabra detención por aprehensión, pero no dice aprehensión en flagrancia, porque la aprehensión en flagrancia ya la tenemos. Dice aprehensión, aprender con fines investigativos. O sea, a mí me pueden aprender, me ven en la calle y me me pueden aprender porque me quieren investigar. Sin ninguna orden. Y además, con un informe de inteligencia. Mira lo que lo dice, Ferdinand dice, con un informe de inteligencia te van a aprender. O sea, tú me estás, ojo, un momentito. Porque aprender con fines investigativos, yo le decía el otro día a Peña, que tú me cambias la palabra, no me cambies el fin. Porque si a ti te van a aprender para investigarte, y ojo, por 48 horas. Porque eso dice el proyecto de ley, que te pueden aprender por 48 horas con fines investigativos y que recién en 48 horas le van a avisar al fiscal. Yo me pregunto, ¿a dónde te van a trasladar? ¿A qué mazmorra, a qué cuartel, a qué celda te van a trasladar para torturarte, para amenazarte, sin opción a nada, sin opción a derecho? Y para decirte que tienen un informe del CIES con el que te van a destrozar la vida, con el que te van a arruinar de por vida y que te van a mandar 30 años a la cárcel. ¿Un juez se va a enterar de lo que te están haciendo? ¿Un fiscal se va a enterar de lo que te están haciendo? No. Y tanto es cierto que es detención disfrazada de aprehensión, que la ubicación del artículo, de acuerdo al proyecto de ley, es 530.1, porque el 530, es decir, artículo inmediato anterior, es detención con fines investigativos, que hoy en día se da solamente para dos propósitos, para tomarte versión o para formularte cargos. Para obtener una boleta de detención con fines investigativos, necesitas que un fiscal pida, porque un fiscal te ha estado investigando, y luego necesitas una orden motivada del juez. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República del Ecuador dice que al momento de ser detenido, la persona necesita saber de quién proviene la orden de detenerte, las razones por las cuales te están deteniendo y a dónde te van a llevar. Yo te pregunto, ¿los militares y policías son autoridad? No son autoridad. De acuerdo al 158 de la Constitución de la República, son entes estatales encargados, bueno, primero, obedientes y no deliberantes. No son autoridad. Por lo tanto, ellos no pueden aprenderte ni detenerte con fines investigativos. Así de fácil y sencillo. Mónica, sobre lo que estamos hablando justamente, pero con respecto a los domicilios que pueden ser allanados, yo encontré un video de una familia en la cooperativa Juan Montalvo, donde entró la policía, les tumbaron la puerta, porque ellos entran con un aparato que van tumbando las puertas, no recuerdo cómo se llama esto. Pero en todo caso, esto ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo,
hace 4 o 5 días atrás. Revisemos ese video para que después me des tu criterio. Están buscando a un tal gordo. No sé qué gordo se meten a cualquier casa así por así, dañándome las puertas, asustando a mi familia. Y nadie me da explicación de qué es lo que pasó, con quién puedo hablar. ¿Por qué se meten aquí a la casa sin nada? Hermano. Arriba, están arriba. Pero ahí no tenemos ningún papel. ¿Por qué se meten? Sí, se meten sin explicación alguna a allanar mi casa y no dan explicación de nada. Buscan a una persona equivocada. Sí, ahí está escuchando. El señor dice que fue un error, que es una cuadra antes, no saben ni a quién buscan y se meten en mi casa como que si fuera qué. El de la cámara, el de Teleamazonas, fui a hablar con él para que corrijan el error y no quiso, no me dio explicación y no quiso entrevistar, no quiso decir nada. A mi hermano le pegaron patadas porque creían que era él el que estaban buscando. Le dieron mala información, a uno le estaban pegando. Ese de Teleamazonas no quiso decir nada. Ahí van los carros. Sí, ese reportero, mira, ahí está dando la noticia. Y los medios de comunicación avalando todo este atropello, ¿no? Porque tienen la primicia, porque necesitan tener en sus planillas, sobre todo cuando tienen pauta, ¿no? Darle cobertura inmediata, instantánea a estos atropellos, a estas atrocidades, porque siempre me he discutido, yo digo, ¿por qué en este país no existe un allanamiento decente? ¿Por qué no pueden tocar la puerta? ¿Por qué no pueden entrar decentemente a una casa? Enseñar una boleta. En este caso, Carla y Jaime entran así, sin orden, porque recuerden que estamos en estado de excepción. Y en estado de excepción ellos tienen la facultad de ingresar y allanar. Pero claro, ingresan, se equivocan, como siempre les pasa. Porque este es el pan nuestro de cada día. Ingresar, allanar, equivocarse, destrozar, patear, vejar, torturar y luego decir, ay, cierto, me equivoqué. Perdónenme, me equivoqué. Ah, pero el daño ya queda hecho. El terror ya queda causado, el daño ya queda causado. Y aquí hay que plantearse, y si en ese caso hubiera existido una persona con una condición cardíaca, si hubiera un niño, una niña, que vea esa situación de violencia estatal en una incursión totalmente irresponsable. Claro, aquí dicen, no, lo que pasa es que tienes que pensar que pueden estar armados, ok, pero entonces estudia el lugar donde vas a allanar y determina si realmente antes de cometer el abrupto de ingresar de manera violenta, si realmente es el lugar que tienes que allanar. ¿Por qué ingresan así? Entonces, claro, la gente dice, es que el que nada debe, nada teme. Bueno, pues la señora sí. La señora es parte del que nada debe, nada teme. Porque no encontraron nada en su casa y le destrozaron la puerta, le golpearon a su hermano, le causaron terror, le dañaron la noche, le marcaron. Si había niños en esa casa, marcaron su vida para toda la vida. Entonces no es que podemos estar tranquilos y seguros de que es que el que nada debe, nada teme. No, no, no. Porque el abuso siempre ha existido. Y si ahora además tienen ley que les garantiza impunidad, ¿saben qué va a significar eso? Más impunidad, más violencia, más irrupciones de esta naturaleza. La criminalidad no se combate con violencia desmedida, se combate con inteligencia, con prevención, con trabajos articulados. Así se combate la delincuencia. Así funcionaba antes, de hecho, por si acaso. Bueno, pues este es el mágico Ecuador que nos habla la madre del presidente de la República, ¿no? Los aires nuevos. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Mónica, te agradecemos. Tengo entendido que tienes una reunión y gracias por tu participación aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, Jaime y Carlita. Les envío un fuerte abrazo y a todos los que están conectados también. Besitos. Un beso gigante, mi Moni. Que tengas excelente semana. Bueno, ahí estamos analizando un poco esta famosa ley de solidaridad, que de solidaridad no tiene nada más de arbitrariedad, más de inconstitucionalidad.
Y a esto nos enfrentamos y a esto nos estamos enfrentando los ecuatorianos y tenemos que tener bien clara cuál es la situación que vive este país y qué podemos enfrentar, ¿no? Porque nadie está exento, Jaime. Nadie está libre de cualquier situación que pueda ocurrir en este Ecuador en estos momentos.